Hola, soy Joana. Vamos que nos vamos. Hay un par de excepciones donde la DGT te va a permitir superar las velocidades máximas que acabamos de ver. Y sin multarte. Fuera de poblado, en las carreteras convencionales donde los dos sentidos de circulación tengan una separación física, el dueño de la carretera puede decidir dejarte correr un poquito más. Por ejemplo aquí, en esta foto, que los dos sentidos están separados por una mediana. Vale, pero ¿quién es el dueño de la carretera? Pues puede ser el ayuntamiento, el Estado. Sí, las carreteras tienen un dueño. La DGT dice que el titular de la vía puede fijar el máximo en 100 km por hora y no en 90, como habíamos visto. Pero ojo, solo para coches, motos, vehículos de 3 ruedas asimilados a motos y autocaravanas de menos de 3.500 kg de masa máxima autorizada. Atento, que no hemos dicho las pick-up. La verdad es que no le veo mucho sentido a que la DGT deje llegar a los 100 a una autocaravana y no a una pick-up. Yo creo que cuando redactaron esta ley se dejaron las pick-up, así que no entran en esto de los 100. Y por supuesto, hay otros tipos de vehículos que tampoco entran aquí. Por ejemplo, un coche que remolca una caravana. Sería del grupo de los pesados y no puede ir a 100 aunque vea una señal como esta. Oye, y ahora, cada vez que veas una carretera convencional con los dos sentidos separados, no te flipes pensando que puedes ir a 100 con tu coche. La norma general siempre es 90, la velocidad genérica. Y este límite se puede subir a una velocidad especial, específica, de 100, solo si el titular de la vía lo ha decidido así. Y en este caso, te habrá puesto una señal de 100. En autopistas y autovías no puedes rebasar las velocidades máximas, ni siquiera para adelantar. Nunca puedes pasar del 120. ¿Y qué pasa si quieres adelantar en carreteras fuera de poblado? Aquí hay algunos casos donde la DGT para adelantar te da super velocidad y te permite superar en 20 km por hora la máxima. A los coches y a las motos en estas carreteras se les da un más 20. Ojo, que del grupo de vacaciones solo afecta a turismos y motocicletas y vehículos de 3 ruedas asimilados a motos que ya sabes que vienen a ser lo mismo. El resto, autocaravanas de hasta 3.500 kilogramos y pickups, no pueden usar el más 20. Por ejemplo, en carreteras convencionales, adelantando con tu coche o tu moto, podrías alcanzar 90 más 20, 110. Y ojo, este más 20 te lo dan para adelantar a otro vehículo que no vaya a la velocidad máxima de la vía. Si por ejemplo la máxima es 90 y tienes uno delante que ya va a 90, no puedes adelantarle. Tiene sentido, ¿no? Ya vas a la velocidad máxima. ¿Y qué pasa dentro de poblado con los adelantamientos? ¿Puedes superar los 50 km por hora para adelantar a otro usando el más 20? La respuesta es no. Fíjate que podrías ponerte a 70 km por hora y dentro de poblado, con peatones y niños. Es muy peligroso. Que no te pille yo a 70 por mi barrio. Resumiendo, el más 20 solo en coches y motos, o 3 ruedas asimilado, en carreteras convencionales y si el de delante no va a la velocidad máxima de la vía. Ahora mírate esta foto de una carretera convencional. ¿Ves que hay una señal de prohibido ir a más de 90? ¿Pero por qué te la ponen si tú ya sabes que la carretera convencional el máximo son 90? Pues en tráfico son muy majos. Y la señal está para recordarte la velocidad máxima. Aquí, como la señal coincide con la velocidad genérica, la general, no se considera una velocidad específica, no es una velocidad especial. Y ojo, que esto parece algo muy sencillo, pero tiene su truco y te pueden liar en el examen cuando hablemos de adelantamientos. Volvamos a la foto. Seguro que te acuerdas de que en las carreteras convencionales, si vas con coches o motos, para adelantar puedes superar en 20 km hora la velocidad genérica máxima, llegando a los 90 más 20, 110. Con esta señal de 90 no hay problema, coincide con la genérica y por tanto no hay velocidad específica. Pero, ¿y si te pongo ahora una señal de 80? ¿Podrías rebasarla en 20 para adelantar y llegar hasta los 100?
Pues no, porque al no coincidir con la genérica se trata de una velocidad específica y no se puede rebasar, ni siquiera para adelantar. Tiene sentido. Si es un tramo chungo y hay que aflojar, no puedes usar el turbo del +20. Y otro ejemplo. ¿Qué pasa si vas con una moto por una convencional con los dos sentidos separados físicamente y donde el titular ha decidido fijar una máxima de 100? ¿Podrías ponerte a 120 para adelantar? A ver, ¿qué opinas? Esta la respondo yo, la voz en off. La respuesta es sí. Y tiene sentido, ya verás. 100 es una velocidad máxima genérica de algunos tipos de vía muy especiales. Esas convencionales con los dos sentidos de la marcha separados físicamente y donde el dueño de la carretera ha decidido subir la máxima a 100. No se trata de un tramo chungo donde la DGT te dice que corras menos y te ponen una señal de 80, 70... No. Estos 100 son una máxima genérica, no una específica. Por tanto, en esas convencionales que puedes ir a 100, puedes usar el +20 para adelantar. Pero ojo, solo para coches y motos, o asimilados a vehículos de 3 ruedas. Estos son los únicos que pueden usar el turbo del +20. Las autocaravanas hasta 3.500 kilos, aunque pueden ir a 100 en estas vías, no podrán usar el +20 en adelantamientos. Resumiendo, con un coche o una moto, si vas por una carretera convencional y la velocidad que te indica una señal coincide con la genérica, con la que te tienes que saber de memoria, entonces sí que puedes superarla para adelantar, en 20 km/h. Pero por el contrario, si la velocidad de la señal no coincide con la genérica, entonces se trata de una velocidad específica, una velocidad especial, y nunca podrás rebasarla para adelantar. Y ahora vamos a ver las excepciones donde vas a poder correr menos. Si en el bus hay gente de pie o los asientos no tienen cinturón de seguridad, entonces no les dejamos correr tanto. ¿Te acuerdas que los Bustamantes tenían un máximo de 90 por carreteras convencionales? Pues pasarían a 80. Imagínate, la peña en el bus, de pie, sin cinturones y el bus dando tumbos a tope. Te quedarías con los ojos como platos y la boca abierta. Pues así, como un 80. Seguro que no se te olvida, ¿eh? Los vehículos que transportan mercancías peligrosas reducirán su velocidad máxima en 10 km/h. Por ponerte un ejemplo, ¿a cuánto podría ir como máximo el camión de butano por una carretera convencional? Pues a ver, como el límite para el grupo de los pesados es de 80 y como el butano es una mercancía peligrosa, la velocidad máxima sería de 80 menos 10, 70. O si fuese dentro de poblado, pasaríamos de 50 a 40. Esta reducción de 10 kilómetros de la velocidad máxima de las mercancías peligrosas afecta tanto dentro como fuera de poblado. Ahora imagínate un autobús lleno de niños como este. Qué peligro tiene, ¿no? Esto sí que es una mercancía peligrosa. Bueno, ya sabes que tráfico cuida mucho a los niños. Los vehículos de transporte escolar o de menores también reducirán su velocidad en 10 km/h. Pero ojo, solo fuera de poblado. Dentro de poblado, un autobús escolar sí que puede ir a 50. Que si no llegan tarde al cole. Es solo fuera de poblado que existe esa limitación. Por ejemplo, un autobús escolar, recuerda que es del grupo de los Bustamantes, que fuese por una autopista, podría ir a un máximo de 100 menos 10, 90 km/h. Y antes de terminar, un caso raro. Las autopistas y autovías dentro de poblado. Sí, has oído bien. Autopistas dentro de poblado. No son muy habituales, pero las hay. En estos casos, la velocidad máxima será de 80 km/h. ¿A qué es un caso raro? Seguro que se te queda la cara de 80. ¡Hala! Otro super truco. En el siguiente vídeo veremos los límites de velocidad de vehículos especiales, ciclos y unos cuantos cacharros más. ¡Ánimo! ¡Y sácatela!
la teórica.